y digo, pero ¿qué es esto? Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube. Mi nombre es Inés y esto es Meriendarte, la sección de entrevistas donde hablo con personas que se dedican al mundo de las artes, con el objetivo un poco de crear puentes entre aquellos que ya tienen una carrera y aquellos como yo, pues que estamos empezando, que estamos buscando nuestro camino y que queremos aprender más sobre, bueno, pues posibles salidas que no conozcamos, posibles diferentes maneras de dedicarse al teatro o al cine o a la música. Y bueno, pues un poco aprender de la experiencia de estas personas. Y hoy traigo una entrevista que creo que va a ser muy, muy interesante, sobre todo para las personas que estén estudiando arte dramático, porque creo que un poco la preocupación es salir de la escuela y de repente encontrarte el vacío absoluto. Y bueno, hoy traigo a alguien que salió de la escuela y ha hecho mil millones de cosas desde entonces, así que creo que va a ser guay poder saber cómo lo hizo. Así que bueno, sin más dilación, le doy la bienvenida al invitado de esta semana, Pablo. Encantada de que estés aquí. Eh, Y bueno, siempre la primera pregunta que le hago a todo el mundo, un poco para asegurarnos de que todo el mundo esté cómodo y eso, es con qué pronombre, qué género prefieres que te trate, masculino, femenino, neutro, otro. Masculino mismo. Guay. Bueno, pues para todo, nunca lo digo, lo pensé el otro día en una entrevista que yo nunca lo digo, yo prefiero que me traten en femenino, así que ya queda ahí dicho. Y bueno, pues Pablo es actor, como ya he dicho, nació aquí en Sevilla, pero estudió en la RESAD en Madrid. Y tras su graduación, pues hizo varios espectáculos, estuvo con la compañía joven, estuvo haciendo espectáculos en el Centro Dramático Nacional y luego en 2016 entró en la compañía joven de teatro clásico y estuvo allí en la cuarta promoción durante creo que 2 años, si no me equivoco. Sí, de tres, Ah, justo. pues 3 años. Y, y bueno, pues también obviamente con la compañía de teatro clásico hicieron varios espectáculos, estuvieron en el Festival de Almagro, por ejemplo, y en otros festivales. Y luego, pues también desde que salió de ahí, bueno, hasta un poco el COVID, pero también ha hecho varios espectáculos, como por ejemplo Jauría, que trata sobre la historia de la manada, que ya te preguntaré sobre eso porque me pareció muy interesante. Y luego, pues también ha hecho películas, como, voy a leer el título, es La maniobra de la tortuga. Y también ha estado en varias series, pero principalmente en Brigada Costa del Sol. Y bueno, eso es un poco un resumen. No sé si tú tienes algo más que quieras mencionar que sea importante para ti. No, no, muy bien. Les hemos hecho ahí un poco Hombre, todo un el tema, resumen rápido. un resumen rápido, claro. Si no, Claro, iremos hablando poco a poco de... guay. Y bueno, un poco más o menos la primera pregunta que le hago a todo el mundo es cómo empezó a hacer teatro, cómo llegó a esto de las artes, porque cada uno tiene su camino completamente distinto y me parece interesante empezar por ahí. Claro. Bueno, yo, fíjate, nunca tuve duda de el hecho de empezar. O sea, no te puedo decir exactamente en qué momento decido yo. Sí te puedo decir en el momento en el que yo cojo y le digo a mis padres, oye, mira, esto mm, tenemos que solucionarlo. O sea, tengo un problema que es, necesito hacer teatro, o sea, quiero ya empezar a dedicarme a esto, a empezar a estudiar. Entonces, eso sí fue con 16 años, pero siempre tuve claro que quería ser actor, no tuve ninguna duda. Entonces, es algo que también fue un plus porque no tuve ningún conflicto a la hora de tener que elegir por alguna carrera, por otra. Lo tenía 100% claro lo que quería hacer. Bueno, mira, no siempre es el caso, así que está bastante bien. Ya. Sí, porque como que desde niño, hombre, siempre he tenido inquietudes, ¿no? Por todo lo relacionado con las artes, con el dibujo, con la música. Pero había algo que siempre me tiraba, que era el tema del teatro. Y ya es lo que te digo, o sea, cuando estaba más o menos en cuarto de la ESO, fue cuando hablé con mis padres y le comenté, mira, quiero estudiar teatro. Y por supuesto yo tenía claro que quería dedicarme. Lo que pasa que, Mm, bueno, todo es un tránsito y hay sí. que ir poco a poco. Lo que pasa que es verdad que yo tuve mucho apoyo por parte de mi familia. Creo que eso es fundamental también. O sea, Mm, tener apoyo familiar te va a impulsar y te va a hacer también creer en ti.
para que pase lo que pase y el camino que vayas mm, encaminando hacia un lugar, creo que es muy importante el apoyo familiar. Mm, sí, hombre. La verdad que sí, te da como una base así para empezar, que si no lo tienes, pues es más complicado. Y bueno, con esto de que, porque la mayoría de personas que me ven son gente más o menos de mi edad, así de 20 años, igual un poco menos, que están decidiendo a ver qué hacer. Y bueno, algo que me llama la atención es que tú decidiste estudiar en Madrid. eh, y bueno, no sé si puedes comentar un poco por qué, si fue una decisión basada en algo personal o por la escuela o por... Pues mira, lo de Madrid fue una elección también y por supuesto que me acompañó la suerte, la suerte, el trabajo, todo, ¿no? Pero es que antes de Madrid pasaron muchas cosas antes de repente encaminarme a venirme a la capital, ¿no? La cosa fue, yo estudié en Sevilla, Mm, básicamente, en una escuela de teatro que todo el mundo conoce pues ya muchos años en Sevilla, que es Viento Sur, que es la escuela trianera. Una escuela además que siempre recomiendo para iniciarse en este mundo, porque además ellos tienen una filosofía estupenda y aman mucho el teatro, el escenario, y como una manera de primer contacto en el teatro a mí me parece fundamental. Entonces, yo con ellos estuve, o sea, nos fuimos de gira a Cuba y entonces empecé a tener como estos contactos con el mundo del teatro, de una manera más preciosa. Y todo esto a mí me fue nutriendo y encaminándome a lo que iba a ser realmente mi profesión. Entonces, justo ya cuando vuelvo de Cuba y termino de estudiar en Viento Sur, afortunadamente empiezo ya de una manera como mucho más seria, a profesionalizarme estudiando lo que antes era el Centro Andaluz de Teatro, mm, que en ese momento se llamaba Centro de Estudios Escénicos de Andalucía, donde ahí tuve la oportunidad de estudiar con grandes maestros que además venían de Madrid, de Barcelona. Entonces, bueno, además también un estudio de la palabra bastante profundo, tenía también mucho que ver con el verso, mm, porque tenía muchísima gente, pues ya te digo, un montón de profesionales en activo, que esto fue además un aliciente tremendo. Sobre todo porque además, primero que hicimos un grupo estupendo, salió como una especie de promoción, por llamarlo así de alguna manera, de ahí bastante guay, que todavía conservo la amistad de un montón de amigos que además estamos casi todos aquí en Madrid, de qué esa guay. etapa, y además están trabajando la mayoría. Y entonces, claro, básicamente ahí hicimos un grupo bastante chulo que además nos hizo también impulsarnos a decir, oye, ¿y Madrid? ¿No? Esta cosa ¿Qué de, pasaría? claro, ¿qué pasaría si vamos a Madrid? Que siempre estaba como esa cosa ahí. Bueno, la cuestión fue el hecho de por qué me vengo. Yo con mis padres pacté algo en común para que todos estemos tranquilos, que era, yo me dedicaba evidentemente a ser actor, pero mis padres querían una carrera universitaria, un equivalente, un título superior, en sí, Claro. en fin, lo que es la Escuela de Arte Dramático. Y entonces barajamos la opción de hacer la Escuela de Arte Dramático en Sevilla o en Madrid también, tener como esas dos posibilidades. Mi madre, que me conoce perfectamente, porque sabía, ya dice, vamos a ver, este niño que de repente, pues fueron así sus palabras, este niño que de repente ha conocido el mundo, que se ha ido a Cuba, que ha estudiado además en el CA con profesionales estupendos y todo esto, este niño tiene que tener la opción de Madrid, porque es que si no, como se siga quedando en Sevilla, yo sé lo que va a pasar, decía. Dice, porque es músculo inquieto, entonces que tenga las posibilidades y que, bueno, donde sea, tanto en Sevilla como en Madrid, los dos sitios serán maravillosos, pero que tenga también la opción de barajar la Claro, posibilidad de moverse y... claro, de la capital y en fin, vamos, y bueno, también un poco por probar, pero claro, todo el mundo, esta cosa de la gente, los rumores de, Madrid es muy difícil, la Resada es muy complicado entrar, y es verdad, o sea, es muy difícil entrar. En, Mm, en ese momento lo era y sigue siéndolo.
pero lo optamos También es verdad que yo ya tenía un recorrido, tenía una formación. Claro, que no es de cero tampoco. Exactamente, entonces eso ayudaba bastante. Y bueno, probé los dos sitios me cogieron, tanto en la SAD de Sevilla como en la RESAD. Y claro, de hecho además en la ESAD estuve una semana de escuela, sí, estuve una semana, pues eso, por allí, pero claro, recibí la llamada porque las pruebas además en la ESAD se hacían en junio y luego en la RESAD se hacían en septiembre, por lo cual tuve ahí la posibilidad de poder hacerlo en los dos sitios. Y en septiembre pues ya me llaman para hacer las pruebas, las hago y me dan la fantástica noticia de que ya que me habían elegido. Entonces fue un poco el destino que de repente me derivó allí y además me acuerdo que estaba con el AVE para hacer las pruebas, mi madre dándome empujones, venga, porque claro, yo ya tenía la cosa de, bueno, pues me quedo en Sevilla, tal, Ya me allí han me cogido, ya. claro, me quedé un poco con la cosa de decir, bueno, ¿para qué me veía a Madrid? Pero fíjate, por eso también los padres muchas veces hacen cosas que Mm. es una maravilla, ¿no? Porque al final te llevan a un sitio o a otro. Y siempre le estaré agradecido a mi madre en eso, ¿no? Porque fue ella también la que me insistió y la que me metió básicamente en el AVE. Eh, y nada, y así fue mi camino hacia... Y llevo aquí ya 13 años en Madrid. Ostras, poca broma, 13 años. Sí, sí, así ha sido. Y bueno, o sea, tampoco me quiero detener mucho en tu paso por la RESAD y tal, porque luego hay tantísimas cosas de las que hablar que me parecen interesantes. Pero bueno, Sí. sí que es verdad que además, sobre todo en esta época, mucha gente está como, no sé si estudia en la Escuela de Arte Dramático, si estudia aquí, si estudia allí, como que ahora que se van acercando la época de las pruebas y todo eso. Entonces, bueno, no sé si tienes algo que compartir sobre tu experiencia en la RESAD, si los momentos buenos, los malos, los regulares. Sí, es un poco de todo, ¿eh? O sea, las escuelas de arte dramático tienen varias cosas, o sea, quiero decir, yo aprendí mucho en la RESAD, aprendí cosas que aún sigo todavía utilizando, por supuesto. Yo siempre lo diré, gracias a que yo entré en la RESAD, mi camino ha ido por un sitio, gracias a estar en Madrid, a lo que ocurre, en fin, mi carrera ha venido por ahí, pero también es verdad que hay cosas que, por supuesto, he tenido que desaprender y hay cosas que no me han servido tanto. Hay que pasar por aros también, pues, siempre lo digo, hay profesores con los que tienes que pasar por una serie de aritos para seguir adelante y no pasa nada, es Y así. ya está. Y claro, porque en todos sitios no todo es tan bueno ni tampoco es tan malo. Mm. Lo mejor es aprovechar el tiempo que tienes, sufrir lo menos posible, aprender todo lo que puedas y tirar para adelante. Pero sí es verdad que es una formación muy completa. Yo estoy muy orgulloso de haber estudiado en la escuela de arte dramático y por supuesto, claro que sí que la recomiendo, vamos. Pero recomiendo también, o sea, recomiendo que es lo que también decía mucho ahora cuando estaba dando clase en la escuela, le decía a los compañeros, a los alumnos, que uno puede tener una formación concreta, pero que si de repente se ve que necesita, por otro lado, otro camino, hay algo que se queda cojo, seguir formándote por otro lado. Mm. Yo eso siempre lo hice, o procuré hacerlo, que es en nuestra escuela tenía una formación bastante completa, pero por ejemplo, a lo mejor faltaba por un lado una serie de cosas que me habilitaban a mí para mi formación, era imprescindible no hacerlo, y de repente entonces yo lo buscaba por otro lado, y hacía Claro, cursos en plano, siempre intentaba formarme básicamente en todos los ámbitos, que no me faltara nada, ¿no? claro. Sí, que fuera lo más completo posible. Sí. Y bueno, y de repente eso, pues pasas la RESAD, termina y claro, tú lo ves en un papel y es como, bueno, este muchacho no ha parado de hacer cosas. Pero no sé si luego en la vida real fue tan así, porque claro, tú lo ves y parece que no hay tiempo entre una cosa y otra, o sea, que no hay puntos muertos, pero cuando lo estás viviendo es como ese momento de acabo de terminar y ahora qué. Y no sé cómo fue esa experiencia para ti de repente.
dejar la seguridad de la carrera y... Pues mira, yo siempre he sido una persona súper, soy muy anárquico, ¿vale? Sinceramente. Como alumno seguramente habré sido lo peor, de alguna manera. Sí, porque ha sido mi forma. Siempre he sido una persona muy inquieta. Entonces, había una cosa en el que había cosas que me llamaban mucho la atención y yo aprendí de grandes maestros, entre ellos Vicente Fuentes, que es uno de los maestros que he tenido en la escuela e incluso me quedo. Para mí es como si fuese mi maestro de interpretación también dentro de lo que es la RESAL, Mm. porque aprendí muchísimo de él. Entonces, claro, había un punto en la escuela en el que yo tenía muchas ganas de terminar. O sea, 4 años eran Son como muchos años. muchos años, muchas horas. Entonces había un punto en el que ya alrededor de tercero y cuarto ya mi cabeza estaba como casi en otro sitio. Era como, vale, quiero terminar, no quiero dejar nada pendiente, terminar, porque yo a mí lo que me apetecía era estar fuera. Y Claro. quizás eso es lo que a mí me ha motivado, que yo tenía mi pensamiento puesto ahí en fuera, venga, vamos, vamos a terminar para salir al mundo laboral. Quizá el no tener miedo a eso, al hecho de salir de la escuela, me hizo que de repente tener de repente una carrera como la que tengo, afortunadamente. Creo que ha podido ser eso también. Y por supuesto mi trabajo constante, pero y si además yo en la escuela, como digo, todas las cosas, arriesgué mucho a la hora de equivocarme, o sea, yo aposté y me equivoqué y todas las cosas que pude hacer que fuesen delicadas, me pasó en la escuela. Todo el sufrimiento, todo mi ser, mi identidad. También fue mi paso por primera vez que estoy en la capital, que estoy en Madrid, el Claro. encontrar a mí mismo. Entonces fueron muchos conflictos. Ese adolescente que se iba ya eh, mm, perdiendo, ¿no? Y se iba convirtiendo en un adulto. Pues todo eso, claro, siempre es una manera de pensar. Decir, a ver, no somos robots, somos personas, cada uno con nuestros conflictos, con nuestra edad. Venir aquí, vienes solo, yo me vine sin amigos, sin familia, solo me vine Sí. completamente. Y claro, todo eso hay que ver, o sea, claro, Hay que entras gestionarlo. a gestionarlo y porque pasan cosas. Entonces, por eso te digo que hubo un punto en el que yo ya, con todo lo que pasé en esos 4 años, un cúmulo de muchas emociones, pues que había ya un punto en tercero y cuarto en el que yo ya tenía la cabeza en otro sitio y lo que quería era salir, seguir haciendo teatro fuera. Era mi inquietud, Claro. básicamente. Y bueno, porque eso, has estado, o sea, que parece que te estoy haciendo mucho la pelota, pero que es verdad que eh, en los años que llevas trabajando, o sea, has estado haciendo cosas como non-stop. Yo estaba leyendo la biografía y era como, por Dios, no ha parado. Entonces, no sé, también deteniéndonos en lo de la compañía joven de teatro clásico, que me parece interesante porque me parece como una experiencia muy específica. Ujú. ¿Cómo fue de repente dentro de toda esa cantidad de cosas que estabas haciendo, cómo llegaste a esto que era como un proyecto mucho más concreto, mucho más enfocado en algo específico? Pues esto fue, bueno, la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico son unas convocatorias dentro de lo que es la Compañía Nacional de Teatro Clásico, unas convocatorias a nivel nacional que se hacen como alrededor de cada 3 años, más o menos, Mm, 3 o 4 años, depende. Eh, la Joven también es un referente porque a nosotros en la RESAD siempre nos comentaban, habíamos escuchado, habíamos visto el teatro que hacía la Joven, sobre todo también porque había mucha gente, muchos compañeros conocidos que habían estudiado en la escuela, claro, que de repente entraban en la Joven y veíamos el trabajo. Entonces, bueno, yo básicamente lo que hice fue presentarme a las convocatorias, a lo que son las audiciones. Cuando yo termino la escuela,
también tuve la posibilidad de hacer una audición, que además iba a ser un texto de José Padilla, que da clic aquí, y eso fue en el Centro Dramático Nacional. Entonces ese fue mi primer contacto con el teatro profesional, cuando yo además, ya te digo, me había licenciado en arte dramático en verano, justo, y en septiembre hice la audición. O sea que fue O sea casi que, inmediatamente, fue salir de la escuela y de repente currar. Y fue una fortuna, evidentemente. Eso se une muchas cosas. Se une mi trabajo, se une la suerte, se une, en fin, el momento de repente sale una claro, audición, te toca a ti, por lo que sea. Entonces, bueno, a raíz de ahí, yo, esa función fue estupenda. De hecho, además se repuso en el Centro Dramático al año siguiente. Y luego trabajé para la Joven Compañía, es otra joven que hay, que la dirige José Luis Arellano, y ahí estuve en 2 producciones, Hey Boy, Hey Girls, que ahí también coincidió con un grupo estupendo, y hicimos también Fuentovejuna, que lo versionaba Mayorga. Y, y a raíz de ahí, entonces, cuando termino justo con esta joven, yo me planteo hacer las audiciones de la Compañía Nacional. Y directamente, pues nada, claro, ya había currado en ese sentido después de la escuela, además, hago las audiciones y entonces pues me eligen dentro de un grupo, de una promoción, que es la 4ª promoción en este caso, donde el hecho de entrar a lo que es la Compañía Nacional, pues me garantizó casi 3 años de bastante curro, donde estuvimos haciendo distintos espectáculos. El primero fue La Villana de Getafe, que lo dirigió Roberto Cerdá, esa fue nuestra primera producción. La segunda, al año siguiente, fue Fuentovejuna, dirigido por Javier Hernández Simón. Al año, eso fue entre el primer y el segundo año. Y el tercer año hubo 3 proyectos. El primero fue La Dama Boba, que lo dirigía Alfredo Sanzol, y el segundo, Los empeños de una casa, que lo dirigía Yayo Cáceres, y el tercero, El banquete, que lo dirigía Elena Pimenta y Catherine Marnás. Eso fue un proyecto precioso de despedida. Ahí fue una especie de mezcla que hicieron, llamaron a 3 actores, vamos a llamarle así, consagrados, como Gonzalo de Castro, Manuela Velasco y Lola Baldrich, junto con 3 actores, en este caso, que éramos de la joven. Era Alix Melé, Jimmy Castro y yo. Entonces, pues ahí hicimos un espectáculo precioso, completamente distinto a lo que se suele hacer en la compañía, que además tuvo bastante éxito. Fue un comensal, además, donde el público se sentaba con nosotros a brindar, bebía vino con nosotros, y de repente se generaba una fantasía qué dentro guay. del espectáculo. Y esa fue una forma muy bonita de despedirme de lo que es mi camino, lo que fue mi camino en la joven. Luego ya he vuelto a seguir trabajando en lo que es en la Compañía Nacional, pero ya fuera de lo que es la joven. O sea, estando, por llamarlo así de alguna manera, pues en lo que es en la compañía en sí. Claro. Y bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Porque mm, hay gente que se pasa toda la vida en una compañía de teatro y está siempre en eso, pero también hay gente que nunca jamás tiene esa experiencia de realmente estar con un mismo grupo de personas haciendo proyectos como en un tiempo así más largo. Entonces, no sé si puedes hablar un poco de cómo fue esa experiencia de, bueno, eso de compartir espacio con unas mismas personas haciendo unos proyectos durante un periodo así más extenso. Hombre, es una experiencia bastante nutritiva, porque primero que se crea un grupo donde es un grupo bastante familiar. El teatro tiene esa cosa, ¿no? De repente compartimos, de unión, de familia. Y eso se creó en su momento. Además, en este caso, en mi joven fueron 2 grupos, luego nos mezclamos, y un grupo que se dedicaba al tema, o sea, con Préstame tus palabras, iban por instituto, que me pareció un proyecto precioso. Y nosotros estábamos en el grupo donde se estaban haciendo lo que es las producciones directamente en la compañía.
Y luego hubo un momento en el que nos unimos todos. De hecho, en el proyecto de Fuenteovejuna nos unimos y ahí ya todos hacíamos las producciones en el teatro. Pero sí, a mí los proyectos donde, ya te digo, o sea, la joven a mí me ha formado bastante en lo que es el ámbito del verso. Todo lo que es el verso ha sido gracias a la joven. Entonces, es una experiencia bastante enriquecedora y que yo me llevo ya para toda la vida, vamos. Claro. Y bueno, ahora eso que estaba justo hablando del verso y tal, porque creo que para mucha gente y para muchos actores también, igual el teatro clásico justamente puede ser como algo a lo que le temen de cierta manera o que lo ven así como, bueno, cuando hablé con Julieta Serrano decía, yo veía el teatro clásico como un ladrillo. Y creo que eso es como una imagen que mucha gente puede tener a la hora de hacer teatro. Entonces, ¿cómo te enfrentas tú a lo mejor a estos textos que parecen como tan alejados de lo que somos hoy en día? Pues yo siempre he tenido un cariño especial por el verso. De hecho, ha sido lo que más me ha llamado la atención dentro de lo que es el teatro. Cuando yo recuerdo que estando en Sevilla veía los corrales en Triana, el primer contacto que tuve con el verso fue gracias a un maestro que todavía sigo teniendo con él una amistad y de hecho todavía seguimos entrenando juntos casi, que es Antonio Reina. Antonio Reina me enseñó a mí lo que es el amor por el verso, lo que hay debajo de todo eso, los mensajes que nos quieren decir. Entonces eso me pareció muy atractivo. Y luego, por supuesto, la belleza que tiene la palabra, cómo está compuesto, esa estructura, su musicalidad. Me parece fabuloso el que un actor trabaje lo que es el verso clásico. Entonces, eso siempre ha estado en mí. De hecho, recuerdo cuando iba a la Resada y de repente se tocaba el verso, y ya con Vicente Fuentes y todo esto, eh, a mí me encantaba y siempre me llamaba mucho la atención. Y sobre todo nunca le tuve miedo al verso, pero creo que eso en general en la vida es normal. El hecho de cuando tenemos miedo a algo, o hacemos como, uff, qué miedo esto, porque es el desconocimiento, es que tal. Yo creo que hay que enfrentarse y hay que equivocarse y hay que pegársela contra la pared si hace falta, pero creo que hay que hacer, porque sobre todo, si tenemos tanto respeto, tanto miedo por algo, estamos haciendo cosas como, pues eso que se queda como en las antípodas, ¿no? Y dices, "Oh, no". Y hay que meterse, yo creo que hay que enfangarse con el verso, equivocarse, pero probarlo. Claro. Yo nunca le tuve miedo al verso y me equivoqué muchas veces, pero nunca le he tenido miedo. Y a raíz de ahí, pues ya te digo, o sea, me he especializado básicamente Hombre, en esto, ¿no? Y me ha acompañado y en mi carrera ha sido importantísimo lo que es la parte del siglo de oro. Pero por supuesto, también no solamente mi carrera está enfocada en eso, sino que también hago de claro. todo distinto. No, no solamente estoy metido en el tema que por supuesto me apasiona, el siglo de oro, pero sí, sí, ya te digo. Para mí, además creo que también es un arte también el hecho de hacer fácil lo difícil. De repente vemos que cogemos un libro y decimos, Dios mío, ¿cómo se hace esto? No, no, no. Por supuesto, con mucho trabajo que hay detrás, pero navegar y profundizar en el tema y arriesgarse sin miedos. Mm. Y bueno, ahora eso, justo que decía que no eres solo un actor de verso y de teatro clásico, porque algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención también leyendo las cosas que has hecho y los proyectos en los que has estado y tal, es esta obra de Jauría sobre la historia de la manada. Y yo veía y digo, "Uf, ¿cómo, o sea, cómo es llevar esa historia? Porque es algo que, bueno, que forma parte de la historia de España, de la historia más terrible de España. Mm. Entonces, ¿cómo es llevar eso a escena y encima siendo uno de esos personajes, no igual un espectador? Nosotros siempre decíamos el grupo que
Por cierto, es un grupo que todavía hemos hecho muchísima amistad, ¿vale? Y nosotros decíamos siempre, ojalá que nunca hubiésemos tenido que contar esta historia. Ojalá. Pero se ha tenido que contar por la situación, por cómo está la sociedad en sí, lo que está pasando, por la lucha tan grande que queda aún. Entonces, fue una experiencia y un antes y un después. Yo tuve la oportunidad, además de hacer una gira donde estuvimos en Latinoamérica, estuvimos en Montevideo, estuvimos en Costa Rica, y verlo también allí fue muy, muy, muy interesante lo que se creó. Contactamos con, no sé, vinieron muchísimas chicas, muchísimas mujeres de asociaciones donde hablaron con nosotros, donde se formó un coloquio. Los coloquios eran súper interesantes, porque de repente se debatía, se ponía en común, se reflexionaba, salían cosas donde todos estábamos, claro, un tema súper delicado, ¿no? Claro. Yo estoy muy contento y muy orgulloso de haber podido formar parte de lo que es la familia Jauría. Por supuesto, los ensayos, las reflexiones fueron bastante duras porque nos teníamos que meter en zonas que eran, hombre, bastante arduas, pero es lo que te digo, siempre teníamos muy claro con quién estábamos, por qué contábamos esta historia, ¿no? Y ahí es donde cobra sentido el teatro y nuestra profesión y lo que hacemos. A veces cuando las cosas están tan complicadas y de repente decimos, ay, ¿por qué que esto está de esta manera? Cuesta mucho trabajo seguir para adelante. De repente piensas en un acontecimiento como lo que fue Jauría y de repente se te quitan ahí todos los problemas y los pensamientos negativos o lo que sea, que son lógicos también, ¿no? Por un lado, Claro. pero que realmente dices tú, merece la pena este oficio, merece la pena el sacrificio, el tiempo que hay que esperar, porque de repente ocurren acontecimientos de estos, recibes el amor y el cariño y la entrega de un público entregado, emocionado, dándonos las gracias por esta historia. Entonces ahí te das cuenta que todo tiene un sentido. Mm. Y sí, hombre, y ahora que hablabas también de esto de hacerle la obra en Latinoamérica y tal, porque, bueno, eso, tú cuando empezaste muy pronto tuviste la experiencia de ir a Cuba Ujú. y luego esta obra también la habéis movido por Latinoamérica. ¿Y cómo es esa diferencia de repente de una obra que se hace en España, hacerla allí? ¿Qué diferencia hay a lo mejor entre lo que recibe el público? No sé cómo, qué cambio notabais vosotros desde la escena ante las reacciones del público, la energía que había allí y eso. Sí, yo creo, fíjate, me sorprendió bastante porque hubo, o sea, de repente el hacerla allí, o sea, esto es universal, quiero decir, esto pasa en todos sitios. Mm, Quizás las pequeñas diferencias son en distintas cosas que a lo mejor nosotros hemos hecho a lo mejor desde aquí, desde España, como una lucha desde hace tiempo, que todavía hay una serie de países que todavía están ahí por trabajar, o de repente cosas que en España, que creíamos que lo teníamos tan así, ellos también tienen otro avance, por supuesto, mm, distinto al nuestro, o sea que creemos que por un lado, creo que en los países hay cosas como de repente que no están a la vez cohesionadas, pero que llegan al mismo punto, a la raíz, que hay un conflicto grande que pasa tanto en España como en Latinoamérica y que hay que solucionar. mm. Entonces, eso es lo bonito, que estamos hermanados para eso, para de repente hacernos pensar y ver que realmente hay un trabajo por hacer, no solamente en un país, sino en el mundo. Claro, pues sí, hay trabajo que hacer desde luego. Y bueno, así un poco por ir cerrando más o menos, porque bueno, claro, yo te he conocido a través del taller que has estado dando en la ESAT de Sevilla y tal. Y bueno, pues me da mucha curiosidad de repente esto de el alumno pasa a ser maestro, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia de encima en una ESAT que es como, bueno, y más si estuviste, aunque fuera una semana en la ESAT de Sevilla,
pero que justo en el sitio en el que tú eras el alumno, de repente unos años después estás en el otro lado y cómo es ver eso desde la otra perspectiva y verlos a ellos y Pues fue mágico el acontecimiento. Era mi primer taller, de hecho, además que hacía. Fue muy bonito verles su entrega, la ilusión con la que afrontaban los textos. Y para mí fue muy, muy, muy interesante el trabajo, porque también además, yo evidentemente a mí siempre me ha gustado compartir y poder poner en común, pero también yo aprendí bastante de todo eso, de verles, o sea, de su manera de trabajar. Además había muy buen material, además lo que vi, pero sobre todo me quedo con ese entusiasmo, con esas ganas, con esa ilusión que ellos estaban además completamente entregados a la causa y hicimos muy buen trabajo. Además investigamos bastante con los textos, le sacamos mucha punta al tema y se quedó un trabajo precioso además. Y a mí evidentemente, claro, como era mi primera vez haciendo pues de maestro en ese sentido, estuve como muy, muy a gusto. No tuve en ningún momento Me puse ahí en el tema y quizás a lo mejor es porque como es un tema que no... O sea, no es lo común en mí, como que lo afronté desde otro lugar y me fue como súper fácil. Estuve bueno, muy mira, cómodo, bastante cómodo a la hora de poner o sea, de compartir con ellos, porque además yo es lo que te digo, fui muy honesto, digo, voy a intentar, o sea, lo que voy a enseñar es mi forma de trabajar. Y esto no es un método nuevo que yo traigo ni nada, sino simplemente como yo trabajo y si le parece bien, al que no le parezca bien también lo puede decir, no pasa nada, le decía. ya Pero, está, pero nos pusimos a currar y salieron cosas brillantes, vamos. Estoy contentísimo con esa semana que tuvimos tan intensa. qué guay. Pues sí, eso es que como que me llamaba mucho la atención esa cosa, ¿no? De repente está dando clase a alguien que lo que ha hecho mayoritariamente es recibir clase. Ujú. Así que qué guay, me alegro de que fuera una experiencia tan positiva. Yo por lo que he oído también lo fue para los que estaban dando la clase, así que me alegro. Bien. Sí, a Y mí me parece fundamental, además, precisamente por eso, ¿no? Porque mm, yo siempre echaba de menos, digo, y siempre me interesaba mucho que los maestros que me daban clase a mí fueran maestros en activo, claro, porque creo que es que eso es fundamental. O sea, lo que yo enseño, me interesa también demostrarlo, quiero decir, yo hago esto y esto se ve en un escenario y se hace así y tal, entonces es muy importante estar en activo, para mí, ¿eh? O sea, es mi manera de verlo. sí, sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, claro, entonces digo, siempre también me daba mucho reparo el hecho de dar clase, ¿eh? Porque precisamente por eso, por lo que te he comentado antes, nunca me atrevía hasta que llegó un momento que dije, vamos a ver, hay que empezar a hacer esto, porque primero me entusiasma hacerlo. Siempre he tenido esa cosa ahí de poder compartir y poder enseñar. Hasta que eso, ya te digo, decidí hacerlo y la experiencia fue estupenda. Pues qué bien. Sí, bueno, y que además que hay que empezar por algún lado, o sea que es lo que hay que hacer. Y bueno, ahora ya para terminar, por desgracia, te voy a hacer dos preguntitas cortas que le hago a todos los invitados. No son las de Broncano, que ya me lo han preguntado alguna vez. Ah, vale. Pero bueno, la primera pregunta es porque eso, al principio siempre digo que la idea de estas entrevistas es como crear puentes entre los que ya estáis trabajando y los que queremos estar trabajando. Entonces, bueno, pues yo te he hecho todas las preguntas en nombre de aquellos que querrían hacértelas y las preguntas que pienso que les podrían resultar interesantes. Entonces, ahora me gustaría que tú igual dejaras una pregunta para las personas que estén viendo este vídeo, igual personas de mi edad que estén empezando, que estén empezando a plantearse qué hacer o cómo hacerlo. Bueno, una pregunta que tú les quieras dejar. Ajá, vale.
Yo les preguntaría, ¿dónde se ven dentro de 10 años? Chan, chan. Porque es importante ubicarse en el mundo, Mm, aunque no exista, aunque no sepamos a dónde vamos a ir, pues ya te digo, o sea, la vida, fíjate que nos iba a decir una pandemia, de repente ahora una guerra, eh, el futuro es incierto, ¿no? Por eso a mí me hacía mucha gracia cuando decías arte dramático y te hablaban de las salidas y como si fueran además carreteras y digo, pero ¿qué es esto? claro, Y una cosa que siempre he tenido yo buena es que nunca he hecho caso de lo que me diga la gente. eso es Entonces, importante. solamente la gente que creo que tiene un criterio y un amor hacia mí en ese sentido, y precisamente la gente que más me ha querido ha sido fue la que me dijo, para adelante, tira, ¿sabes? Pero siempre hay muchos comentarios de otra gente que además ni te van ni te vienen y que además nunca entenderás por qué ellos tienen que opinar en eso y de Sí, repente te hablan de la salida, ¿no? Y dices tú, claro, mm, pues, sí, fíjate, sí. Por eso salida. estoy haciendo arte dramático, por la cantidad de salidas. Claro, efectivamente, que no sabemos esto cómo va a ser, pero por eso siempre digo que es importante ubicarnos donde nos queremos ver, ¿no? Mm, Y es guay que estemos ahí como fomentando eso. pues sí, me gusta esa pregunta, me parece buena. Y bueno, la otra preguntita corta es porque yo siempre estoy buscando gente a la que entrevistar, gente interesante, gente que igual yo no conozca porque no lo sé ni lo veo todo, por desgracia. Entonces, bueno, es por si tú tienes alguna persona que me dejes como una recomendación de, Buah, pues esta persona 100% creo que deberías hablar con ella, yo vería esa entrevista. Vale, vale, vale. Pues yo te recomendaría a un amigo que además estudió conmigo en Escénica, en Sevilla, y aquí tengo mucho contacto con él en Madrid. Ahora mismo justo está en México porque está dirigiendo un espectáculo. Y es un tío muy, muy interesante. Se llama Jorge Torres. Y vamos, te lo recomendaría y vería, por supuesto, la entrevista, porque es un tío que tiene mucho que aportar. Vale, pues me la apunto, con suerte estar aquí dentro de poco. Claro que sí, seguro. Y bueno, pues ya si quieres hacer promo de tus redes, de dónde ir a verte, si tienes algo, algún espectáculo, lo que tú quieras promocionar, este es tu momento. Vale, pues mira, bueno, mi red, o sea, estoy utilizando ahora básicamente Facebook, Instagram, porque Twitter no tengo, me lo quité. Pues digo, ya son demasiadas redes. Too much. Facebook lo conservo porque tengo amigos de hace tiempo, o gente a lo mejor más que, bueno, que quiero seguir conservando y entonces me mantengo Facebook, pero tampoco le doy mucha utilidad. Ahora lo que sí utilizo es Instagram y va también por momentos. A veces lo utilizo más, otras veces menos. Tampoco quiero estar muy enganchado al tema. Pero mi Instagram es Pablo BJRC. Y ahora estoy teniendo, o sea, estamos justo en el proceso de ensayos de un espectáculo súper interesante que es El Principio de Arquímedes de Josep María Miró. De hecho, es un texto suyo y además lo dirige él. Lo vamos a hacer a partir del 22 de abril en el Teatro Quique San Francisco, aquí en Madrid. Y por supuesto, pues al que le apetezca venir, yo recomiendo esta historia. Es una historia muy, muy, muy interesante. Así que bueno, ojalá que puedan venir todos aquellos que les apetezcan. Pues muy bien, pues muchas gracias y ya sabéis, y a verlo si estáis por Madrid en esa fecha, porque seguro que merece muchísimo la pena. Y mucho ánimo con los ensayos y todo eso. Y bueno, Gracias. pues muchas gracias por haber estado aquí y por esta entrevista. Creo que hay mucho que se puede sacar y mucho que se puede aprender de todo lo que hemos estado hablando. Así que muchas, muchas gracias. A ti. Y bueno, pues si os ha gustado esta entrevista, podéis suscribiros, darle me gusta, comentar, etcétera, etcétera, todas esas cosas que todo el mundo dice y que se supone que sirven para el algoritmo de YouTube. Y bueno, pues si os ha interesado y a seguir a Pablo, por supuestísimo. Y la semana que viene yo voy a volver con una nueva entrevista. Así que nos vemos muy, muy pronto y muchas gracias por ver este vídeo. Chao, hasta luego.